usted tiene su Biblia y quiere acompañarme, pues amén. Mateo 27, 22. Ese versículo nos dice de un evento importante que ocurrió en días así como estos. Dice, el versículo 22 dice: entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? La otra versión dice Jesús llamado el Cristo, ¿verdad? Que muera en una cruz. Respondieron a coro la multitud. La pregunta de Pilato, que dice en la versión original: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta que suena con fuerza en ese momento. El escenario era claro. En ese momento estaba el aposento alto, la última cena, la Pascua, la traición de Judas, la negación de Pedro. El escenario era ese, pero allí estaba en aquel momento, en aquella escena, Cristo frente a Pilato y Pilato frente a Cristo. Era el juez terrenal frente al juez de la tierra y del cielo. Pilato no sabía quién tenía al frente. Realmente él estaba un tanto confundido, diría yo. La palabra lo que expresa es eso. Estaba ejerciendo su oficio como gobernante, y no hay duda que él tenía que de alguna manera cumplir ese deber ministerial. Estaba en duros aprietos estaba Pilato en ese momento. En el versículo 23 nos habla de cómo la conciencia lo hostigaba y cómo él decía ante Cristo él: pero ¿qué él ha hecho? Le decía a la multitud. ¿Qué mal él ha hecho? Si no ha hecho ningún mal. Él sabía que Jesús no había hecho gran cosa. Por otro lado, en el versículo 19 de ese mismo capítulo, vemos a la mujer de Pilato que le dice, le manda a decir a Pilato, estando ya allí en el estrado, dice: mira, ten cuidado, no te metas con ese justo, porque anoche no pude, en mis propias palabras, anoche no pude dormir soñando con él. No te metas con ese justo. Tal parece que había la movida de Dios en la vida de la mente, y en el sueño de aquella mujer estaba funcionando. Y aún en la vida de Pilato posiblemente, pero era necesario que ocurriese la confusión que había en Pilato para que se convirtiera y se diera lo que es el plan de Dios para el ser humano. Él estaba jugando el papel de un gran actor en el drama de Dios en la tierra. La tercera presión que hacía que Pilato estuviera allí confuso, estuviera en una crisis, era la concurrencia que gritaba que lo crucifique. Todavía decía más, decía: suéltalos a Barrabás y crucifícalo a él. La pregunta que estaba destrozando a Pilato en su interior en ese momento era la que dice el versículo 22: ¿qué haré de Jesús
el llamado Cristo. Estaba ante una encrucijada bien difícil, sumamente difícil. Era una pregunta personal: ¿qué haré? Y era necesario que él la contestara. No era otra la persona que tenía que contestarla, era él que le correspondía hacer la respuesta o dar la respuesta. Era una decisión que tenía que tomar el juez arrogante de ese tiempo. Realmente él hubiera preferido evadir la respuesta, no dar ninguna. Las presiones eran fuertes para él. No hay duda que yo me imagino aquella multitud gritando, y él sabía que como gobernante tenía la responsabilidad, como dije, de cumplir lo que se exigía, porque de lo contrario se arriesgaba a que los religiosos de ese tiempo fueran donde César y radicaran una querella contra él, y lo próximo era que lo iban a destituir. La presión que tenía él era fuerte. Encima de eso, el sueño y el consejo que la esposa de él le daba. Óigame, ahí hay un mensaje que después pudiéramos hablar de eso, ¿verdad? Que hay que escuchar a las esposas. Sí. Alguna gente por ahí dice que ella tiene que el sexto sentido. De la misma manera que nosotros tenemos 5, y allá en Sadral de Sánchez Abednego habían 4, allá en el horno de fuego. Pues acá en los sentidos de la mujer, pues está el Espíritu de Dios ahí, añadiendo para hacer una compañera idónea para nosotros los varones. Así que hay que escuchar a la dama, hay que escuchar a la esposa, porque usted escúchela y después usted evalúa, ¿verdad? Pero escuchen. Así es que las presiones que Pilato tenía en ese momento eran fuertes. La muchedumbre con todos los líderes religiosos, como decíamos, el consejo de la mujer, del sueño que había tenido, que no podía dormir con ese justo, y la conciencia, la cual de las 3 presiones más fuertes. Una lo presionaba de aquí, otra de allá y otra de allá, pero era necesario él tomar una determinación y dar una respuesta a lo que allí estaba ocurriendo. Tenía frente a él a un prisionero, a un notable prisionero. No era un prisionero cualquiera. Él no sabía que lo que tenía al lado de él, como decía un profesor mío del seminario, lo que tenía al lado era un monstruo que no sabía lo que era. Queriendo decir, era un transformador tan enorme. Era un cartucho de dinamita que estaba ahí al lado de él, que iba positivamente a transformar el mundo. Y hoy, después de 2000 y pico años después, podemos decir que definitivamente el mensaje de aquel notorio prisionero o notable prisionero que tenía allí hizo que se transformara el mundo. Escuchaba en estos días un programa de análisis de la emisora secular, y estaban hablando de la influencia cristiana en Puerto Rico, y estaban diciendo que en Puerto Rico todavía no hemos llegado a ser los cristianos no hemos llegado a ser la mayoría. Por alguna razón hay otra denominación histórica que predomina. Pero fue significativo para mí que decían que en Cuba ya la mayoría son cristianos. Aunque no hay libertad para alabar al Señor, para servirle a Dios como nosotros aquí, que podemos predicar a buen cuello y cantar a Dios. Oye, no hay libertad, pero yo a veces me pregunto, y permítanme la pregunta de ignorancia. Aunque no hay libertad, sin embargo, ya mucho más de la mitad del pueblo cubano es cristiano. Escuchamos un líder religioso que acaba de ir a Cuba y vi las expresiones donde decía y aconsejaba que no hicieran caso a otros movimientos religiosos. Es una expresión de miedo.
de preocupación, porque Dios está trayendo los que han de ser salvos a pesar de las limitaciones de libertad que hay en Cuba. Así que yo tengo que decirle al Señor, tengo que darle gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque en Puerto Rico, a pesar de que hay tanta libertad, posiblemente por la libertad, el Evangelio, aunque hay una iglesia en cada esquina, no ha crecido tanto como está creciendo en Cuba. Alguien dijo que a veces lo imposible como que se hace más interesante. Yo no sé si eso es cierto o no, pero quiera el Señor que nos muestre que la libertad que tenemos en este país pueda ser de instrumento para servirle. Hace un tiempito buscaba los permisos para todas las placitas del condado, Ocean Park y Miramar, para hacer una invasión con ministerios musicales, y tuvo que correr por 1000 oficinas porque unos parques le pertenecen a una entidad, otros a otras estatales, otros municipales, otros obras públicas, otros parques, en fin, un montón. Y después que corrí, realmente me contestaron que pues no hay problema, pero necesitaba un permiso, un seguro de responsabilidad pública de $1 millón. Eso es un no, ¿verdad? Eso es un no. Y yo me pregunté, y yo me hice la pregunta dentro de mí, en mis adentros, y dije, caramba, ¿cuántos seguros compran los que hacen puntos de droga? No compran ninguno. No tienen ningún seguro. Sin embargo, hay uno en cada esquina. Y la autoridad sabe dónde están. Y sabe quiénes son. Y saben los chiquitos, los grandes, los menos grandes. Los conocen, claro que los conocen. Pero óigame, la libertad a veces se convierte. Bueno, en Estados Unidos yo pastoreé 10 años. Y para uno predicar allí es necesario sacar un montón de permisos. Y hay que tener la bandera, el compulsorio, la bandera de la iglesia y la bandera de la nación. Porque si no, no puede estar. No puede, tiene que estar identificado. Por lo menos en el estado donde yo pastoreé. La libertad nos ha hecho llegar al extremo de a veces rebatirnos entre si oramos en las escuelas o si no oramos. Si hacemos expresiones de lo que es el Señor para nosotros, de lo que es el dador de la vida, o cuántas cosas, cuántas bendiciones nos da. Y de esa manera la libertad nos ha servido como obstáculo para que el Evangelio siga creciendo. Aquí cuando Jesús estaba con Pilato era más o menos igual. Los religiosos dominaban, el imperio dominaba, y se hacía difícil predicar el Evangelio de Jesucristo. A Jesús cada rato se escabullía porque lo iban a coger preso, ustedes saben. Era difícil. Ahora no nos meten presos, pero aún así, aquí en el condado hay unos códigos que si usted se pasa de cierto límite, le llaman a la policía, ¿usted sabía eso? Y Pilato era uno de esos que representaban el imperio y el gobierno, y estaba haciendo la vida difícil a Jesús, aún dentro de la presión que sentía de un lado y de otro, por la muchedumbre por un lado, la conciencia por otro, y el sueño y el consejo de su mujer. La definición y la decisión final le pertenecía a él, y tenía que ocuparse de hacerla, de darla. Era una pregunta que exigía una decisión. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? La historia bíblica dice que Pilato cogió en mi barrio le llaman ponchera, acá le llamamos palangana. Y dice que
tomó agua y se lavó las manos. Óigame, y el haberse lavado las manos para él significaba, yo no tengo que ver allá ustedes con eso, pero esa paz que entre comillas existía dentro de él por el lavado de manos era efímera, era pasajera, era mentira, porque en la realidad él sabía que la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo o lo que habría de ocurrir recaía sobre él. Y hoy, aquí en este momento en que estamos, el asunto que nos trae, lo que salta a la vista para todos nosotros es, al igual que Pilato, tenemos unas cuantas alternativas alrededor nuestro, unas cuantas presiones en nosotros. Hay mucha gente que dice, ¿qué haré con Jesús? Me lo están ofreciendo, me están predicando a Jesús, pero ¿qué haré? Me decidiré por él, pero ¿y las amistades? Me presionan. ¿Y la familia? Me presiona. ¿Y el qué dirá? Oye, ¿y mi libertad? Porque oye, la gente piensa que cuando ya usted entrega la vida al Señor, como que se va a esclavizar y la libertad se queda atrás. Todo lo contrario. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Claro está, si Pilato en aquel momento hubiera decidido no lavarse las manos y entregárselo allí a la muchedumbre para que lo crucificaran, pues no estuviéramos hoy aquí predicando, ¿verdad que sí? Dios tenía un plan perfecto y era necesario que pasara ese proceso y ocurriera todo lo que ocurrió. Pero, ¿sabe lo que es que Pilato tuviera que decidir entre un prisionero que era un homicida? Dice la historia que era un revolucionario, Barrabás. Era un delincuente. Él sabía que tenía al lado un prisionero injustamente preso. Nosotros hoy tenemos aquí que tomar la determinación, una determinación de tantas alternativas que nos presionan y nos jalan para un lado y para otro. Tenemos que decidir si recibirlo o rechazarlo. Tenemos que decidir si confesarlo abiertamente o negarlo. Tenemos que decidir si hacerlo Señor de nuestra vida y Rey de nuestro ser. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted hoy con Jesús? Pilato no encontraba qué hacer, pero ¿y usted qué piensa hacer? Las otras decisiones que Pilato tenía que tomar quedaban empequeñecidas en relación a la de Jesús. Al igual que usted hoy, no importa las circunstancias y todas las decisiones que usted tenga que tomar, todas son menos importantes que realmente decidirse por Jesús. Todas las decisiones que usted tenga que tomar, no importa la que sea, por importante que parezca, son temporales, son pasajeras, pero la decisión por Cristo es eterna y para siempre. Así es que, partiendo de esa base, es importante que hoy tú te decidas a escoger a Cristo o escoger a Barrabás. Wow. Hoy nos decidimos aquí, ¿escogemos a Cristo o escogemos a Barrabás? Dios nos pone en la disyuntiva, en la encrucijada de tomar una decisión de la misma manera que Pilato necesitaba tomar una decisión. Hoy tú no has aceptado a Cristo. Hoy es el momento en que Dios te la pone de esa forma. Cristo es la alternativa. Quiero terminar esta corta reflexión diciéndote
Jesús es la alternativa. Jesucristo es el único capaz de cambiar tu vida desde hoy y para siempre. Jesucristo es el único capaz de coger tu corazón y transformarlo. Jesucristo es el único capaz de borrar tus pecados, de escribir tu nombre en el libro de la vida, de hacerte un hombre, una mujer nueva o nuevo. Si tú tomas la decisión hoy de seguir a Jesús, créeme, ha sido lo mejor que te ha ocurrido en tu vida. Quiero que inclinemos la cabeza. Hagamos una oración. Yo quiero que repitas conmigo esta oración con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor por Jesucristo. Gracias por el plan perfecto de redimirme del pecado. Gracias por tu perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor. Si usted es la primera vez que usted hace esta oración, yo quiero que usted antes de irse de este lugar me dé la oportunidad de conocerlo y de tomar su información para comunicarnos cómo de aquí en adelante crecemos en el Señor juntos. Amén. Dios me lo bendiga. No recuerde, vamos a cantar un corito y vamos a recoger la ofrenda para